Consejo Federal, felicitaciones. Santiago Reyes, gracias por tus palabras. Para nosotros constituye un honor dirigirnos a ustedes en ocasión de la presentación de esa tesis que significa algo muy trascendente en la República Dominicana. Hablo del tema impacto de la Corte Penal Internacional en la seguridad nacional, que coincide justamente con la celebración en la República Dominicana del 30 foro de parlamentarios de la Corte Penal Internacional, que congrega en el país a 195 legisladores, hablo de diputados y senadores, y quien les habla tiene el privilegio de estar coordinando por Sociedad Civil Dominicana la participación ciudadana en ese importante foro. Este evento de hoy además coincide con la celebración en la UAS de su investidura ordinaria, lo que significa que tenemos un ambiente en el país de total academia, y esto también constituye para nosotros un elemento fundamental de motivación. Por otro lado, afortunadamente nosotros hemos estado en muy activos con el tema de la Corte Penal Internacional, y justamente ayer el Diario Libre publicó una reseña de una entrevista que tuvimos con el tema de la Corte, llamando a los legisladores dominicanos a que se preocupen, a que actúen, a que diligencien la aprobación del Código Penal Dominicano, conteniendo los grandes crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional. El tema e impacto de la Corte Penal Internacional en la seguridad nacional realmente es un tema transversal en el ámbito de la justicia penal internacional. Es un tema que específicamente la seguridad nacional está muy bien articulado con el tema de la Corte Penal Internacional, porque la Corte, justamente en este ámbito de la seguridad nacional, hace unas excepciones extraordinarias en cuanto al manejo del tema entre los estados. Hoy tenemos nosotros el privilegio de contar con la disertación de Rafael Guerrero Peralta, que, como se llamaba Santiago Reyes García, es un egresado meritorio de esta universidad, a quien tuve el privilegio de acompañar durante más de un año en la investigación de su tesis de licenciatura en Derecho de esta universidad. Para mí, reitero, constituye un alto honor y me siento muy orgulloso de haber acompañado a Rafael Guerrero Peralta en todo este proceso de construcción de su tesis con el tema la Corte Penal Internacional en la seguridad nacional. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado Santiago Reyes, coordinador académico de esta alta casa de estudios, profesor Robert Sánchez, coordinador de la Escuela de Derecho, asesor de nuestro trabajo de grado. Gracias, maestro. Distinguidos profesores, estudiantes, participantes, compañeros, invitados todos. Quiero pedir permiso muy respetuosamente en esta oportunidad para saludar de manera especial a mi gran amigo, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien nos honra con su presencia, y además quiero aprovechar la oportunidad para decirle algo. Usted representa con mucha dignidad la nueva generación de políticos no tradicionales, en la que muchos dominicanos, lo que me incluyo, tenemos cifradas nuestras esperanzas. Gracias por su compañía. Quiero aprovechar para decirle que me siento muy honrado, tal como dijera el profesor Romer Sánchez, por compartir con ustedes un tema de tanta trascendencia como es el tema de la Corte Penal Internacional. En ocasión, no solamente para la República Dominicana, del foro que habrá de iniciarse en esta misma semana, un foro de parlamentarios, que estoy seguro que el diputado René Cabrera, que nos prestigia también, participará en el mismo, sino para todo el mundo. Es un reto bastante importante el tema de nuestra Corte Penal Internacional. Para introducir nuestro tema,
quiero significar que las graves violaciones cometidas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron suficientes para que la comunidad internacional creara conciencia a fin de implementar otros mecanismos capaces de prevenir y de sancionar las violaciones y los crímenes internacionales. Desde entonces, hemos tenido una directriz irreversible hacia el fortalecimiento de la justicia internacional. Esto nos dice que el gran reto del derecho internacional está representado en la manera que él habrá de asumir y de buscar las formas de preservar la paz y la seguridad nacional en todo el planeta. Se han hecho ingentes esfuerzos en esta materia, pero consideramos que no ha sido suficiente. Si nos remontamos al siglo pasado hasta finales, las graves atrocidades que han ocurrido en el mundo de hoy. Sin embargo, se han asumido instrumentos jurídicos importantes, como ha sido la Carta de las Naciones Unidas, los 4 convenios de Ginebra con sus protocolos adicionales, la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, pero lo más importante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto nos infiere que desde la comunidad de las Naciones Unidas ha habido una verdadera voluntad política hacia el fortalecimiento de los derechos humanos. Sin embargo, circunstancias como las que ocurrieron en los años 90, escenarios como la ex Yugoslavia, Ruanda, Sudán, entre otros, que tiñeron esas ciudades de sangre, nos dicen a nosotros que debemos hacer aún más. Bajo la sombra del periodo de la Guerra Fría, en Latinoamérica no estaba excluida de esos escenarios. Regímenes militares como los de Brasil, Argentina, Chile, tienen una página en la historia bastante oscura, en la que algunos tratadistas han llegado a compartir y comparar solamente con la época de la conquista y la colonización de América. Esto nos lleva a que la República Dominicana no ha estado tampoco excluida de esta situación. Si nos abocamos al año 1937, época en que estuvo el dictador Rafael Leónidas Trujillo, cometió un grave abuso de poder al ordenar a las tropas del ejército masacrar la población de haitianos que encontraran fuera de la jurisdicción de las plantaciones. Me refiero a los cañaverales. Se ha podido contabilizar esta situación en miles de haitianos que fueron sacrificados. Más adelante, en algunos procesos en los que quizás muchos de nosotros recordemos, aunque estábamos pequeños, el intento de golpe de Estado del general Rodríguez Chavarría en la República Dominicana, el golpe de Estado del 1963 al profesor Rocoy, la revolución de abril del 65 y los regímenes democráticos, si se quiere, que han sucedido hasta el momento, siempre han tenido una que otra razón en el tema de la violación de los derechos humanos. Eso nos dice a nosotros que para llegar hasta la consecución de una Corte Penal Internacional como tenemos hoy, ha habido que hacer y someterse todos los estados a grandes debates y grandes discusiones. Este tema, el del impacto de la Corte Penal en la seguridad nacional, caso de la República Dominicana, está fundamentado en 6 aspectos. Tenemos un breve documental que, aunque no somos productores de cine, tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo y es una manera de comunicarnos, ustedes conmigo, con el tema de la Corte Penal Internacional. Luego, en el marco teórico y conceptual, trabajaremos temas como son los antecedentes de la Corte, el origen y la creación del Estatuto de Roma, la estructura de la Corte, entre otros. Seguiremos con los principios generales, aportes y aspectos en la implementación del
tema de la Corte Penal Internacional. Otro aspecto interesante lo representan los retos y desafíos en la implementación de la Corte, tratando temas trascendentales como son el acuerdo de privilegios e inmunidades de la Corte, así como también el acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y los Estados parte del Estatuto de Roma. Pasaremos a lo que es un análisis comparativo sobre la compatibilidad del Estatuto de Roma, la Constitución Dominicana, el Estatuto de Roma y nuestro Código Procesal Penal y Código Penal Dominicano. Finalmente, agotaremos el tema de la seguridad nacional. Ese es un tema, el final, que por sí solo sería objeto de una presentación de esta magnitud. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo ligero y enfocarnos en las amenazas y riesgos que representan para nosotros los graves crímenes de actualidad, como son el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, entre otros. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver un poquito de documental.
was just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Plane is coming in. I noticed it a second before it hit the building. Doorman goes to me, oh, I never seen a plane flying so low. And we looked out at it, all of a sudden, boom, it seemed like it wasn't even real. I said a hose taker down. Looked about 6, 7 floors were taken out. And the We just thought we got an explosion inside. Okay. Good. Sin remordimientos se va a la tumba Pinochet, un hombre protegido por muchos y poderoso hasta la muerte. Consiguió no ser condenado, pero no pudo evitar ser enjuiciado. Su impunidad se acabó en Londres, donde la mano de la justicia le alcanzó, deteniéndole 1 año y medio. Mi recuerdo a las víctimas y mi apoyo, que hoy más que nunca hay que traerlas a colación, porque fueron ellas las que consiguieron que esa respuesta judicial se hiciera. Más de 300 causas abiertas: violación de derechos humanos, torturas, homicidios, desapariciones con nombres propios, caravana de la muerte, operación Cóndor, operación Colombo, blanqueo de dinero y evasión de impuestos, que no consiguieron dar con él en la cárcel. Pinochet tuvo que venir a la cárcel, tuvo que haber honor en la cárcel, no tuvo que vengarse. Es la idea de la justicia en relación con la realidad de los crímenes. Algunos responsables políticos le ayudaron a cometer los crímenes. La ley es vigente y lo normal, porque sigan los procedimientos legales. Aunque lenta, la justicia intentará hacer justicia, no ya con el dictador. A Pinochet será la historia quien lo juzgue. Bueno, un breve recorrido de lo que ha sido el siglo pasado en relación al tema del aborto. Así es que para abordar el tema de la Corte, necesariamente tenemos que irnos a los antecedentes para tener una breve referencia. Las hostilidades ocurridas en el año 1914 hasta el 1918, que representaron la Primera Guerra Mundial, tuvo un detonante psíquico, un
un magnicidio contra el archiduque del Imperio Austrohúngaro. Eso trajo como consecuencia que su padre, el Kaiser, decidiera poner un ejemplo a Serbia, aún sin conocimiento de que éste tuviera participación en el mismo. Fue un magnicidio a cargo de un joven nacionalista serbio en la ciudad de Sarajevo y detonó la Primera Guerra Mundial por una agresión brutal que hizo el Kaiser a Serbia. Hay otros ingredientes que pudiéramos mencionar, como son las rivalidades entre Alemania y Francia en 1871, Alemania e Inglaterra por temas de política colonial. Los Balcanes fue un factor preponderante entre Austria, Hungría y Rusia. Sin embargo, este conflicto armado generó más de 30 millones de muertos. La paz de Versalles trajo consigo las serias sanciones alemanas y un intento de juzgar al Kaiser por el crimen de agresión, que fue el primer tribunal conocido como el Tribunal de Leipzig, tribunal que no tuvo acción ninguna. 21 años después pasamos a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, 21 años después, nació un espíritu nacionalista luego de las sanciones, donde Alemania se robusteció militarmente y logísticamente y comenzó la agresión a Polonia. Estalló un nuevo conflicto mundial, esta vez con dimensiones aún mayor que la primera, de 1939 hasta 1945, y en esta ocasión hubieron más de 60 millones de personas muertas. Cosas como las que vimos, temas del Holocausto, bueno, los actos de barbarie que se cometieron durante esos procesos fueron inimaginables. Trajo consigo el surgimiento de las Naciones Unidas, y con ella surgió también la Unión Soviética como una gran potencia, los Estados Unidos como otra gran potencia, con esfera de influencia en Europa, pero también en Latinoamérica, lo que conocemos como el fenómeno de la Guerra Fría. Es ahí donde se centran todas estas actividades que ocurrieron en el siglo pasado, donde ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esta situación nos llevó entonces a que la comunidad internacional decidiera y le prometiera a la humanidad en esa ocasión que jamás se permitiría el crimen de genocidio. Sin embargo, ese documental que no es así. Y todavía hoy, en este momento, en algunos de esos países en los que nosotros vivimos, están ocurriendo en esa guerra, en esos conflictos internos, graves violaciones de los derechos humanos. Yo vi un documental reciente espeluznante de lo que está ocurriendo en Darfur en este preciso momento. Eso trajo consigo muchas discusiones, Comisión de Derecho Internacional, comisiones preparatorias, sobre la base de crear un instrumento constitutivo que diera vida a una Corte Penal Internacional, que posteriormente conocemos como el Estatuto de Roma, pero que tiene su origen en los principios de Nuremberg, esa codificación que tiene que ver con el Tribunal de Nuremberg, que vimos ahí, que fue aquel tribunal, junto con el Tribunal de Tokio, que trató de sancionar, en este caso, a los nazis y a los políticos en esa situación, pero que fue algo que no hubo realmente ni transparencia ni equidad. Es así como a partir del año 1989 el gobierno de Trinidad y Tobago somete una moción ante la Asamblea de las Naciones Unidas en la que infiere que se retome el debate hacia la creación de una Corte Penal Internacional que tuviera capacidad para juzgar los crímenes del narcotráfico y los crímenes del terrorismo. Eso ha generado un hito en toda la historia de la humanidad, porque esa situación coincidente con los años 90, con los escenarios que ya vimos, la situación política conflictiva en diferentes puntos del planeta, hizo que el Consejo de Seguridad, a través de las Naciones Unidas,
ejercitara diferentes operaciones de paz en Irak, en la Yugoslavia, en Ruanda, en Haití, que todavía está sometido a ese proceso. Pero esos acontecimientos no fueron suficientes. Se crearon 2 tribunales actos especiales que ya están finalizando. En 1993, el Tribunal Especial para la Yugoslavia, que fue el caso que vimos de Milosevic, y ahora se está procesando a Karadzic, que fue detenido recientemente. Y en 1994, el Tribunal para Ruanda, que también es un proceso muy complejo. Es así como en 1998, del 15 de junio al 17 de julio de 1998, se reúnen en asamblea de plenipotenciarios de las Naciones Unidas en la ciudad de Roma, más de 160 países y decenas de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. ¿Okay? Llevándose serias discusiones y debates, se adoptó el Estatuto de Roma, con la aprobación de 120 países votos favorables, 7 en contra y 21 se abstuvieron de esas naciones. 7 colosos de significar fueron los que se abstuvieron, entre ellos los Estados Unidos. Es así como surge este elemento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Nace la Corte Penal Internacional, entra en vigor en el año 2002, después de haber obtenido 60 ratificaciones de los países Estados parte. Ya recientemente la Costa de Marfil se convirtió en el país número 109 de haber ratificado de manera. Es una situación que ya en el planeta va ocupando bastante preponderancia. A partir de ahí, entonces tenemos que definir lo que es la Corte Penal Internacional, que es el primer tribunal permanente de justicia internacional con capacidad para juzgar a individuos presuntos responsables de haber cometido crímenes de su competencia que están contemplados en el Estatuto de Roma, en su artículo 5, como son los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Hay un cuarto crimen que es el de agresión, que no está tipificado, todavía no es de competencia de la Corte, pero que está incluido en el artículo 5. Se espera que en el próximo año, cuando suceda la próxima reunión de Asamblea de Estados Partes, sea conocido y sea incluido dentro de los crímenes de competencia. Ese es el crimen por el que se trató de juzgar al Kaiser en la Primera Guerra Mundial, el crimen de agresión, cosa que no fue suficiente. La Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción complementaria, un aspecto de grandes debates y discusiones, y lo que hizo que primordialmente que 7 naciones no lo ratificaran ni luego adoptaran fue el tema de la soberanía nacional y de la seguridad nacional, sobre el entendido que la jurisdicción de la Corte vulneraba esa circunstancia. Pero cuando vemos que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria al derecho interno de los estados, entonces nos damos cuenta que no es verdad. Esto quiere decir que la Corte habrá de declinar en favor de los estados el inicio de la investigación y también la consecución de todos los procesos. Si todas las naciones se abocaran a sancionar los crímenes de competencia de la Corte, prácticamente la Corte no tendría razón de ser, tendría muy poco trabajo. Sin embargo, no es así. Entrada en vigor en el 2002 la Corte Penal Internacional, de inmediato fue estructurado todo lo que es la Corte, una presidencia, una sala de cuestiones preliminares, una sala de primera instancia, una sala de apelaciones, el fiscal y la secretaría. La Asamblea de Estados Partes, que veremos un poquito más adelante, es la responsable de elegir los 18 magistrados que forman parte hoy día de la Corte Penal Internacional, por un periodo de 9 años no renovables. Eso mismo ocurre con el fiscal, también la Asamblea de Estados Partes es la que está en capacidad de elegirlo por un periodo también de 9 años. El fiscal actúa completamente independiente de la Corte. Sin embargo, la sala de cuestiones preliminares es el mecanismo de control que tiene para todas sus acciones.
La Secretaría es un órgano de la Corte que depende de la Presidencia, pero solamente actúa en el aspecto jurídico, administrativo, etc. Un aspecto fundamental es la comunicación entre la Corte Penal Internacional y los Estados. Una vez que los Estados ratifican el Estatuto de Roma, se adhieren a ese compromiso, deben crear en el derecho interno procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación. El mismo Estatuto de Roma infiere la vía diplomática, por ejemplo. A través de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores pudiera existir un departamento, una oficina que permitiera la fluidez de las comunicaciones, los pedidos, las solicitudes, todo lo relativo a las investigaciones y los procesos. Debo decir que la República Dominicana no ha hecho nada en el aspecto de la comunicación. Los mecanismos de activación de la Corte son 3 de manera fundamental, pero existe un 4. La Corte, en todos sus procesos, puede ser activada a solicitud de un Estado parte. Puede hacerlo a través del Consejo de Seguridad y puede ser activada también por un Estado no parte que se somete al esquema de jurisdicción. El fiscal tiene la facultad de, por iniciativa propia o por información que recibe de fuente fidedigna, también activar todo el proceso. Un aspecto fundamental del Estatuto de Roma son las garantías del acusado sobre sus derechos. A partir de la presunción de inocencia, el acusado tiene derecho a un juicio rápido, público, tiene derecho a accesar a toda la documentación que le permita con fluidez implementar su defensa, puede hacer sus declaraciones por escrita, las puede hacer oral, tiene derecho a un abogado, ya sea pagado, costeado por él mismo, o que la Corte se lo infiere de manera gratuita. De manera que el tema de los acusados en este proceso, que es bastante delicado, está debidamente garantizado. Y con ello lo que es la protección de la prueba. Una vez iniciado todo el proceso, habrá de tenerse mecanismos eficientes para que todo lo relativo a documentos, evidencias, pruebas, testigos, etcétera, estén a bien resguardo. Ya hemos visto cómo surge la Corte Penal Internacional, el proceso de creación. Sin embargo, un aspecto fundamental es qué está haciendo la Corte en este momento. De cientos de solicitudes de activación existen en la Corte hoy día. Sin embargo, 5 han sido tomadas en consideración en ese orden. 3 están bajo investigación ya superada, están en pleno proceso de conocimiento, y hay 2 que están en investigación. Lo relativo al gobierno de la República Democrática del Congo, a solicitud del gobierno, se están procesando hoy día. Hay varias personas detenidas. Uganda, también a solicitud del gobierno, está ejercitando ese proceso ya bastante avanzado. El señor Lubanga Dilo, que está preso precisamente la semana pasada en la Corte de Apelación, hubo un fallo de detención de los procesos en la Corte, en la sala de apelación, lo cual implica, refiriéndonos a la garantía y al derecho del acusado, que esto ocurrió porque el fiscal, con el celo de llevar bien su proceso, no le dio facilidades al imputado para defenderse. Entonces hay una situación ahí. Sin embargo, la apelación también detuvo lo que es la orden de libertad que se había hecho. Entonces el hombre sigue bajo control de la Corte Penal Internacional, de lo que el proceso se resuelve. Hay un caso que es el remitido por el Consejo de Seguridad, en lo que se refiere a Darfur, que es un caso todavía mucho más complejo, porque el fiscal Moreno Campos, que habrá de venir en esta semana y participar en el foro de parlamentarios del Congreso, dictó orden de prisión contra el presidente al-Bashir de Sudán. Y ahí hay un conflicto terrible, porque imagínense lo que es una orden de prisión contra un presidente. Eso, el Consejo de Seguridad está actuando aparentemente en conformidad con los principios de la Corte,
y los Estados Unidos también le están dando su apoyo al tema de la Corte, lo que quiere decir que ha ido evolucionando para favorable esta situación. Los principios generales del derecho penal que están consagrados en la parte 3 del Estatuto de Roma, esto lo que trazan son los lineamientos a los jueces y al fiscal que deberán de aplicar siempre sobre la base del debido proceso en favor de los acusados, a partir siempre de la presunción de inocencia. Existen varios principios básicos, sin embargo hay 3 que nosotros no tomamos en consideración, que es el nullum crimen sine lege, el nullum poena sine lege y la retroactividad ratione personale. Este último nos explica que para una persona ser juzgada por crímenes de competencia de la Corte, habrá de ser cometidos esos crímenes a partir de su entrada en vigor en el 2012. La Corte prevé las ofensas que se cometen contra su jurisdicción de manera que ella está en capacidad de conocer todos los delitos que se sucedan en contra de sus actividades en los procesos, siempre y cuando la intención sea la de faltarle todo, la de ofender a la Corte. Falsificación de documentos, testimonio falso, todo lo que ya nosotros conocemos. La sentencia, que es un aspecto fundamental, nos indica que todos los imputados, al ser condenados, recibirán una sanción de reclusión, una pena de reclusión, la cual será no mayor de 30 años y en otros casos podrá ser a perpetuidad dependiendo de la capacidad de los crímenes que se hayan cometido. Pero lo más importante de esta Corte es que tiene el concepto de multas y también la del decomiso de los productos, de los bienes que hayan sido adquiridos como consecuencia de los crímenes que se han cometido. Tenemos entre los principales retos de la Corte Penal Internacional el acuerdo de privilegio de inmunidad de la Corte Penal Internacional. Esto fue un acuerdo adoptado en 2002 por la Asamblea de Estados Partes, con la preocupación de que todos los funcionarios de la Corte, para el mejor desenvolvimiento en los estados, en el tema de las investigaciones, la recopilación de evidencia, tuvieran una garantía de inmunidad parecida a la que se rige el cuerpo diplomático y consular, de manera que no hubiera problema para manejar las evidencias, las pruebas, los testigos y hasta los propios imputados. El acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y los Estados partes es un tema de mucha discusión. El artículo 98 del Estatuto prevé que la Corte no ejercitará ningún pedido a ningún Estado que sea esa solicitud incompatible con cualquier tratado que tenga con un tercer Estado. Lo que quiere decir que bajo la situación de soberanía que yo explicaba ahorita y de seguridad nacional, los Estados Unidos tienen operaciones militares en más de 100 países en todo el mundo, como consecuencia del tema del terrorismo. Sin embargo, ellos han tratado de adelantarse y han sostenido acuerdos bilaterales con un poquito de presión con muchos de los Estados partes, en el que sus nacionales, civiles, funcionarios o militares no podrán ser entregados al tema de la Corte. Esta situación ha ido cambiando. Han habido pronunciamientos interesantes a cargo de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, que infiere que no está de acuerdo con la posición norteamericana. Un alto militar, el jefe del Comando Sur, también criticó la manera de su propio gobierno estar haciendo esas inferencias. Sin embargo, todo parece indicar que vamos en buen camino con relación a ese tema. La Asamblea de Estados Partes, el Estatuto prevé que todos los estados que han ratificado están reunidos, están comprometidos en una asamblea. Esta, como dije anteriormente, es la responsable de elegir a los magistrados, de elegir al fiscal y de darle seguimiento a todas las operaciones de la Corte, todos los procedimientos en materias administrativas, nada de fiscalización de las investigaciones y los procesos. Es la responsable de actuar también en temas de financiamiento, lo que es el presupuesto, entre otras cosas. Una novedad en la implementación de la Corte Penal Internacional lo representa el Fondo Fiduciario. El Estatuto prevé, los Estados se pusieron de acuerdo para crear un fondo.
un fondo donde la parte financiera es suplida por los estados partes, por las organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas, que las multas están en capacidad de resarcir a las víctimas o a sus familiares de todas las agresiones que se han cometido contra ellos. Y de esa manera, entonces, cumple con el mandato preparatorio de la Corte. De manera que el Fondo Fiduciario no es un órgano de la Corte, pero depende directamente de la presidencia de la Corte. Un aspecto importante es el vínculo del Consejo de Seguridad, como decíamos ahorita, y la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no es un órgano de las Naciones Unidas, el Consejo. Sin embargo, por aquello que señalamos de que la activación de los mecanismos, uno de los mecanismos es el Consejo de Seguridad, refiriendo casos, como es el caso de Darfur, que ya hicimos, tiene un vínculo muy estrecho con la Corte Penal Internacional. Pero hay otras circunstancias más. El Consejo de Seguridad, en función de la paz, también tiene la capacidad de ordenar o de solicitar que se detengan los procesos que se estén llevando a cabo en determinadas circunstancias en la Corte por un periodo de 12 meses, puede ser renovado. Es un asunto un poquito complejo, pero está establecido de esa manera. Como dije, siempre argumentando el tema de la paz. Un aspecto fundamental en el tema de la República Dominicana y la Corte Penal Internacional es el que refiere, imaginémonos, la influencia de la Corte en la legislación interna. Habrá de ser compatible de alguna manera, si no tendremos que reformar todo el estamento jurídico. Sin embargo, existe compatibilidad entre el Estatuto de Roma y la Constitución Dominicana. Básicamente, lo que es el artículo 8 de la Constitución, que trata temas como la inviolabilidad de la vida, los derechos individuales y sociales, los derechos del acusado, el no bis in idem, que tiene que ver con no juzgar a una persona 2 veces por el mismo caso. Aspectos de esa naturaleza hay bastante compatibilidad con el Estatuto de Roma y la Constitución Dominicana, de manera que no hay ningún problema para ejercitarla y implementarla. En lo que se refiere al Código Procesal Penal, ahí estamos. Nuestro código, en el artículo 49, contempla plenamente los crímenes de competencia de la Corte: genocidio, lesa humanidad y el crímenes de guerra. El artículo 56 también prevé que la legislación interna actúe con los crímenes, vamos a decir así, de competencia de la Corte, que están constituidos en tratados internacionales, pero en este caso el Estatuto de Roma. Y el artículo 55 robustece aún más en el Código Procesal Penal, hace referencia a lo que es la cooperación internacional que ya nosotros habíamos visto. De manera que nosotros estamos bien en ese aspecto. El Código Penal Dominicano, el código vigente, no tiene compatibilidad con el Estatuto de Roma, aunque tiene algunos elementos tipificados como delitos y también sancionados, como son los actos de tortura y de barbarie, que están contenidos, pero no están formados plenamente conforme al Estatuto de Roma, de manera que el Código Penal nuestro no está, merece una profunda revisión. Existe un proyecto de código que fue conocido en el Congreso y aprobado, pero el Poder Ejecutivo lo observó y lo devolvió, entre otras cosas, porque el crimen de genocidio y el crimen de lesa humanidad no estaban contenidos completamente, no así el crimen de guerra, que no aparece. La sociedad civil, en el que ha tenido siempre una profunda participación, en este caso asumida por el profesor Rommel Santos a través de la Fundación Federalista, y que coordina más de 26 organizaciones no gubernamentales, participando en todos esos debates internos, no fue posible que fueran tipificados los 3 crímenes en el caso del Tribunal Dominicano. Pero para salud de todos, hay información de que ya fue inventada esa situación
y se abocan a conocerlo de una vez con todos sus contenidos. De manera que parece que vamos a dar algunos pasos de avance. Un elemento importante es que en el caso de los acuerdos de privilegios y inmunidad de la Corte, la República Dominicana no lo ha ratificado. Hay más de 54 países que lo ratificaron, pero nosotros no estamos dentro de ellos. Sin embargo, como consecuencia del foro de parlamentarios que habrá de tenerse en el país esta misma semana, tenemos información de que la Cámara de Diputados conoció ya el acuerdo de privilegios de inmunidad de la Corte, lo aprobó y hoy iba a ser conocido por el Senado y también la intención era de conocerla, de manera que en el aspecto significativo de la implementación del Estatuto de Roma y la participación de la República Dominicana, aunque hemos estado muy lentos, tal como lo señala el profesor Romer en una entrevista que hicieron recientemente, parece ser que vamos a dar algunos pasos de avance en esa dirección. Bueno, el tema de la seguridad nacional. Como les dije anteriormente, este es un tema muy complejo, es un tema abstracto, tiene infinidad de definiciones. Pero yo prefiero dejarla en la responsabilidad que tienen los estados en proteger su soberanía y proteger su integridad territorial, lo relativo a su espacio aéreo, a sus costas, a su frontera, proteger su naturaleza. Si nosotros profundizamos en el tema de la seguridad nacional, vemos que todavía, aunque ya es un concepto del pasado, a partir del 11 de septiembre, ha habido una renovación. Nosotros estamos pendientes muy atrás. Las actividades con el fenómeno de la Guerra Fría en la que pasó toda América Latina, eso que vimos de Pinochet y todo lo demás, es un argumento significativo de lo cual era el estilo de vida de lo que es la seguridad nacional. Sin embargo, en este nuevo concepto, un concepto del siglo XXI, ya nosotros no podemos enfocar la seguridad nacional en un tema de integridad territorial. Las Naciones Unidas, a consecuencia de la posguerra fría, trajo una nueva denominación que increíblemente casi no se toma en cuenta, pero que nosotros la vivimos reclamando a diario, que se llama la seguridad humana. O sea, antepone el territorio, la integridad territorial, por la de la seguridad humana. Si nosotros queremos basarnos en lo que ocurre en la República Dominicana, diariamente tenemos que asumir que el país está clamando por una seguridad pública. Es a esa que nos referimos. Las condiciones de pobreza y de extrema pobreza que existen en todo nuestro barrio marginado nos indican que la seguridad nacional implica que esos sectores carecen de oportunidades, y es un terreno fértil para todo lo que es la delincuencia común y la del crimen organizado. La Organización de Estados Americanos infiere otra denominación reciente a la seguridad nacional, y es la de la seguridad multidimensional. Todo esto por todos los factores que inciden en la protección de los derechos humanos, pero básicamente en la garantía de vida del ser humano, la facilidad que el Estado debe dar y auspiciar para que todos, en este caso los dominicanos, tengamos una vida sana y próspera. De manera que a partir del 11 de septiembre la seguridad cambió. Por eso, cuando nosotros viajamos nos damos cuenta que es una situación casi desesperante, porque después de una seguridad abierta donde no había ningún problema, ahora hay muchas restricciones. Es un tema de seguridad nacional, es un tema que es auspiciado por lo que es el terrorismo, por lo que es el narcotráfico y por lo que es el crimen organizado, que es hoy precisamente lo que está haciendo vulnerable el territorio dominicano. Nosotros tenemos nuestro vecino, Haití, que presenta una profunda amenaza para el territorio dominicano. No es una amenaza militar, pero el deterioro de su nación, si podemos calificarla así todavía, es un Estado fallido. No hay ninguna institución, no existe el Estado de Derecho, no existe nada.
El Consejo de Seguridad tuvo que reanudar por un año más su intervención allá para tratar de controlar. Pero el problema está que es un terreno fértil con su extrema pobreza para el narcotráfico y el terrorismo. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la República Dominicana con el terrorismo? Las mismas circunstancias que hace nuestra posición geográfica un lugar placentero para el narcotráfico, también lo hace para el terrorismo. Nosotros tenemos fuertes vínculos con naciones que son directamente afectadas, los Estados Unidos, España, Inglaterra, etc. Pero esa posición permite la obtención de documentos, refugios, encuentros, situaciones difíciles que son parte del componente de las operaciones del terrorismo. En el 11 de septiembre, y no quiero entrar no quiero profundizar mucho en eso, pero se habló mucho de algunos tránsitos por aquí, de personas que se vieron involucradas en esa actividad. De manera que la República Dominicana, y es una de nuestras conclusiones, debe abocarse a que el Estado eleve todo su esfuerzo y ejerza una verdadera voluntad política para resguardar y auspiciar una verdadera seguridad humana, una seguridad alimentaria, donde las oportunidades no sean asuntos de prensa, sino de una realidad, que nuestros organismos castrenses reciban una buena y apropiada reforma profesional. La Policía Nacional, como caso de seguridad pública, requiere de una profunda transformación y una verdadera reforma policial a fin de que nosotros podamos transitar libremente en todo nuestro espacio dominicano. La Corte Penal Internacional representa un gran desafío para la República Dominicana. Escenas como la que nosotros vimos de Ruanda, de Darfur, de Sarajevo, en la isla Yugoslavia, son componentes de seguridad nacional que no son externos. Son situaciones que ocurrieron dentro del territorio sobre la base de situaciones religiosas, situaciones étnicas. Tenemos Haití y una migración descontrolada dentro de nuestro territorio, una situación vulnerable allá, de manera que Dios nos ampare, que no sucedan situaciones de esa naturaleza. Nuestra recomendación finalmente es, entre muchas, que el gobierno dominicano se aboque a conocer una nueva ley de seguridad nacional. Tenemos entendido que hay un proyecto que está cursando en el Congreso, no lo conozco, pero debe ser una ley del siglo XXI, una ley global, donde ya el asunto no es un tema militar exclusivamente, es un tema más sensible con relación a la seguridad humana. Nuestra recomendación también parecería increíble que lo que originó la Corte o el debate nuevamente en 1989, que fueron los temas de narcotráfico y terrorismo oficiados por el gobierno de Trinidad y Tobago, bueno, nos remitimos a los crímenes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y lo que se sucede a diario, pero tuvieron la visión de que se contemplara, porque hoy esos son los graves acontecimientos que están destruyendo la sociedad de todas las sociedades. Yo creo que no tenemos que entrar en detalles de la República Dominicana, porque los ejemplos recientes de la participación de nuestras Fuerzas Armadas, parte de sus integrantes, en un tema de organización criminal, lo tenemos que presentar como una gran amenaza. La vulnerabilidad de grandes operaciones de narcotráfico, porque estamos hablando de cosas, pero aquí todo este año, el año pasado, la prensa se ha hecho eco de que nuestras autopistas aterrizan libremente aviones cargadas de estupefacientes, de manera que todos esos son temas. Y básicamente o preponderantemente nuestros barrios, la falta de oportunidades está germinando una situación difícil, que es la que casi no tiene encontrado en todas nuestras casas, que no van a tener aquí por los años y la falta de voluntad y de acción desde la esfera más alta ahora. De manera que el crimen del narcotráfico
El crimen del terrorismo creemos que debe ser contemplado e integrado a los crímenes de competencia nacional. Pero más aún, el desastre medioambiental intencional. Los abusos a nuestra naturaleza no pueden quedar. Todos sabemos ya lo que está ocurriendo con el planeta, está prácticamente insostenible. De manera que el crimen medioambiental habrá de ser, ojalá, en la próxima asamblea profesor Gómez, la